Muy buenos días, somos Liliana y Claudia Bernal. Estamos felices de poder compartir con ustedes este tiempo y le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento. Buenos días. Yo quiero compartir con ustedes un versículo que está en Romanos 8:28 y dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. En este tiempo hemos podido ver que la mayoría pues nos enfocamos en las cosas malas que ha traído esta pandemia, que no podemos salir, que no podemos congregarnos, que no podemos tocarnos y nos hemos centrado en las cosas negativas. Pero este versículo dice que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Y este ha sido un tiempo en que nosotras hemos podido comprobar esta palabra. Hemos visto la mano de Dios cuidándonos, así como cuando Pablo estaba encarcelado y veía el amor de Dios a través de sus hermanos en Cristo que lo sostenían económicamente y con sus oraciones. Igualmente nosotras hemos sentido ese cuidado del Señor en todo este tiempo. El Señor ha sido muy bueno con nosotras, nos ha cuidado de una manera espectacular y pues ha sido un tiempo donde hemos aprendido muchas cosas. Ha sido un tiempo también en el que hemos podido entender, por ejemplo, que para vender no se necesita necesariamente tener un local, o que, por ejemplo, para enseñar la palabra a los niños no necesitamos un lugar específico o ir a la iglesia, sino que hemos encontrado, por ejemplo, en la tecnología un aliado para llevar la palabra del Señor a los niños y cumplir con ese propósito que el Señor tiene con nosotras. Bueno, entonces pues vamos a orar y los invito a todos ustedes que cierren los ojos. Padre precioso, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Te damos gracias por todas las oportunidades, Señor, que nos das de servirte, Señor, de adorarte, Padre. Y te rogamos que seas tu Espíritu Santo, Señor, disponiendo nuestros corazones, Señor, y todo nuestro ser, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, Señor, en este tiempo, Padre. En el nombre de tu Hijo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Y los invito ahora a todos a que nos dispongamos para alabar y glorificar el nombre del Señor, para que nuestra mente y nuestro corazón estén dispuestos para glorificar a aquel que ha hecho tantas cosas maravillosas por nosotros. Aquí estás, debemos mover, te adoraremos.
aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, Aquí estás, tocando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. aquí estás, obrando en mí, Te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso.
no lo veamos, Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás Ese eres tú, obrando. Señor. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás obrando. Siempre estás obrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás milagroso. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Oh, milagroso, milagroso, abres camino, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Oh, así eres tú. 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 Milagroso, Señor. Abres camino, cumples promesas. Eres luz en las tinieblas, mi Señor. Así eres tú. Así eres tú. Ese eres tú, nuestro Dios. Ese eres tú, Señor, en quien hemos confiado, en quien hemos puesto nuestra vida, quien es nuestro Señor, quien es nuestro Padre. Así eres tú.
pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En esta mañana, Señor, declaramos con fe y con confianza, oh Rey. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas,
Por eso declaro, Rey, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré. Hoy lo declaro, Rey, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Nunca has dejado, Señor. Nunca te has apartado de nuestro lado, Rey. Solos no hemos estado, mi Señor. Piensa en su fidelidad. Piensa en su fidelidad. Alégrate en su fidelidad. Dale gracias por su fidelidad. Nuestro Dios es un Dios en quien vale confiar, en quien vale esperar, en quien vale descansar. Ese es nuestro Dios. Ese es nuestro Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Siempre has sido fiel. Oh, siempre, siempre eres fiel. Oh, mi Señor.
Y es por tu fidelidad, Señor, por quien tú eres, que podemos decir hoy, sin importar lo que esté alrededor, contigo y en ti todo es posible. Por ti todo lo puedo, todo es posible, y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo.
Señor, que todo en ti es posible. Que las fuerzas tú nos das para seguir adelante. Que las fuerzas tú nos das para continuar. Por eso, Rey, confiamos, decidimos confiar. Decidimos confiar en todo lo que tú has dicho, en todo lo que tú estás diciendo y en todo lo que tú seguirás hablando, Rey. Por ti todo lo puedo, todo es posible, en la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible, en la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, por ti todo lo puedo, todo es posible, en la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas, yo viviré por fe. Creo en ti, Señor, creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Oh, oh, oh. Bueno, niños, llegó el tiempo de correr por sus Biblias. Vamos a disponer nuestros corazones y nuestras mentes para escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta mañana. Y yo quiero también invitarlos a las reuniones de iglesia infantil los sábados a las 3 de la tarde vía Zoom. Para poderte conectar a esta reunión tienes que tener el número de WhatsApp de la congregación donde recibirás el link para poderte conectar. Allí estaremos viendo acerca de valores, aprendiendo algo de cocina y de manualidades y nos vamos a divertir muchísimo, así que los esperamos. Antes de conocer a Cristo, estábamos llenos de mentira, de groserías, de odio, de desobediencia y de muchos otros pecados que nos separaban de Dios. Pero Él, en su infinito amor, envió a su único Hijo, Jesucristo, a morir en la cruz del Calvario y de esta manera pagar el precio por nuestros pecados. Allí, en esa cruz, derramó su sangre y se llevó la mentira, las groserías, el odio, la desobediencia
En esa cruz tomó nuestros pecados y nos perdonó, haciendo que nuestros corazones fueran emblanquecidos como la nieve y la blanca lana. Así nos dio un nuevo corazón. Ahora nosotros debemos seguir su ejemplo y perdonar. En Mateo 18, del 23 al 35, encontramos lo que sucede cuando no perdonamos. Niños, corran por sus Biblias. Esto sucede con el reino de los cielos, como con un rey que quiso hacer cuentas con sus funcionarios. Estaba comenzando a hacerlas cuando le presentaron a uno que le debía muchos millones. Como aquel funcionario no tenía con qué pagar, el rey ordenó que lo vendieran como esclavo, junto con la esposa, sus hijos y todo lo que tenía, para que quedara pagada la deuda. El funcionario se arrodilló delante del rey y le rogó: «Tenga usted paciencia conmigo y se lo pagaré todo». Y el rey tuvo compasión de él, así que le perdonó la deuda y lo puso en libertad. Pero al salir, aquel funcionario se encontró con un compañero suyo que le debía una pequeña cantidad. Lo agarró del cuello y comenzó a estrangularlo diciéndole: «Págame lo que me debes». El compañero, arrodillándose delante de él, le rogó: «Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo». Pero el otro no quiso, sino que lo hizo meter en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Esto dolió mucho a los otros funcionarios, que fueron a contarle al rey todo lo sucedido. Entonces el rey lo mandó llamar y le dijo: «Malvado, yo te perdoné aquella deuda porque me lo rogaste, pues tú también debiste tener compasión de tu compañero del mismo modo que yo tuve compasión de ti». Y tanto se enojó el rey que ordenó castigarlo hasta que pagara todo lo que debía. Jesús añadió: «Así hará también con ustedes mi Padre Celestial, si cada uno de ustedes no perdona de corazón a su hermano». Cuando no perdonamos, nuestro corazón se llena de ira, de tristeza, de enojo y amargura, lo cual hace que nos apartemos de Dios. Pero cuando decidimos perdonar, nuestro corazón se llena de paz, de alegría y del amor de Dios. Así que, niños, debemos perdonar y poner en práctica la palabra. El reto para esta semana entonces se encuentra en Efesios 4:32. Sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Bueno, niños, Dios les bendiga. Bienvenidos a los anuncios de Comunidad Cristiana de Fe. Bienvenido a Comunidad Cristiana de Fe. Estos son nuestros horarios. Martes y viernes, tiempo de oración congregacional, hora AM online, a las 6 de la mañana. Miércoles, un tiempo de estudio de la Palabra de Dios, como en el cielo, a las 7 de la noche, vía Zoom. Sábados, reunión de jóvenes somos a las 5 de la tarde, vía Zoom. Domingos, servicio dominical a las 10 de la mañana. Síguenos a través de nuestras redes sociales. En YouTube como Comunidad Cristiana de Fe Sogamoso. En Instagram como @CCF Sogamoso. En Facebook como Comunidad Cristiana de Fe Sogamoso.
en nuestra página web www.movidosporamor.co. Escríbenos al correo contáctenos@movidosporamor.co y recibe información de nuestra congregación a través del WhatsApp 300 300 3765. Recuerda que también todos los sábados a las 7 de la noche los hombres de la congregación comparten un tiempo muy especial en el estudio de la palabra de Dios. Invita a todos tus amigos a nuestras reuniones vía Zoom. Familia, eres importante para nosotros, así que te tenemos una gran invitación. Mateo capítulo 18, versículo 19, Jesús dijo: también les digo, si dos de ustedes se ponen de acuerdo en algo que quieran pedir en oración aquí en la tierra, mi Padre que está en los cielos lo concederá. Así que vamos a tener tiempos de oración e intercesión por tus peticiones, por nuestras necesidades. Estos tiempos se harán en vivo en nuestras transmisiones de Hora AM. Allí en el chat podrás escribir cuál es tu petición y estaremos durante la transmisión orando por esas necesidades. También nos vas a encontrar aquí en nuestra página web www.movidosporamor.co. encontrarás un buzón que se llama Peticiones al Cielo. Allí puedes registrar la petición de oración o tu necesidad e inmediatamente este correo llegará a nuestros intercesores, en donde te estaremos acompañando en la brecha para ver los cielos abiertos. Te bendecimos. Bueno, llegó el tiempo para que los adultos también corran por sus Biblias, porque hoy tenemos un invitado muy especial, el apóstol Carlos Anaya, de la Comunidad Cristiana de Fe de Bucaramanga, quien nos trae un mensaje muy especial que se llama Alcanzando Victorias Duraderas. Entonces vamos a disponer nuestro corazón y nuestras mentes para escuchar el mensaje que Dios tiene para nosotros hoy. Adiós. Muchas gracias. Hola querida familia, comunidad cristiana de fe de Sogamoso y Duitama. Reciban un abrazo fraterno de amor, de amistad, de compañerismo y de bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Estoy hoy compartiendo la palabra con ustedes por gentil invitación de sus pastores Henry y Carolina. Para mí es un verdadero placer, es un honor tener la oportunidad también de acercarme a ustedes a través de la grabación de esta enseñanza, dado que por causa de las circunstancias obvias pues no he podido volver a estar con ustedes, a visitarles. Por supuesto, recuerdo todavía mi último viaje a Sogamoso, a Duitama. Fue realmente un viaje corto, pero de muchísima bendición. Recuerdo, entre otras cosas, que allí en Sogamoso había el comentario de un primer posible caso de COVID. Y recuerdo que la pastora Carolina estaba con una gripa de padre y Dios mío, pero fue una bendición realmente estar en su casa y compartir con Henry, con sus hijos, como siempre es muy hermoso, y compartir con el liderazgo de Duitama, almorzar juntos. Recuerdo la charla que tuvimos, lo que estaba viendo en mi espíritu, todo lo recuerdo con mucho cariño, así que esta es una oportunidad de acercarme a ustedes. Bien, sin más, vamos a orar juntos al Señor por este tiempo y por esta palabra. Por favor, acompáñenme. Padre Celestial, yo quiero darte muchas gracias por tu iglesia allí en Sogamoso, en Duitama. Quiero darte gracias por la gracia que me das de compartir con ellos tu palabra en esta mañana. Yo pido, Espíritu Santo, que tú que estás con cada uno de nosotros, en cada uno de nosotros que estás en medio de esta reunión y celebración en línea, ahora traigas una unción sobre nosotros, sobre esta tu iglesia, Señor, en Sogamoso y Duitama, para que la palabra que estás enviando en esta mañana, Señor, oh Dios, sea revelada a nuestros corazones para que podamos entenderla, comprenderla y vivir por ella, y entonces que se produzca en nosotros el fruto por el cual tú la estás enviando. Y Padre, nos ponemos de acuerdo para pedirte sobre todas las cosas que el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, sea grandemente honrado y glorificado. Amén y amén. Bien, mis hermanos, sin más, el título de mi enseñanza para ustedes en esta mañana, Alcanzando Victorias Duraderas. Y quiero comenzar con una introducción compartiendo con ustedes brevemente mi propio corazón. Como todos y cada uno de ustedes, en diferentes momentos de mi vida cristiana, me he encontrado batallando con pensamientos, emociones, actitudes, conductas pecaminosas, experimentando con ello daño a mi propia vida y a la de mis seres amados más cercanos, fundamentalmente mi esposa. Y creo que todos conocemos las bondades del nuevo pacto de gracia en el Señor Jesucristo, y por ese pacto de gracia que está basado en la obra completa y acabada de nuestro Señor Jesucristo, que desde hace ya 2000 años derramó su sangre para la limpieza y el perdón de los pecados, pues nos acercamos al Señor confesando y reconociendo nuestros pecados y obteniendo por esa sangre derramada limpieza y perdón a nuestros pecados. Sin embargo, lo que yo observé con el paso del tiempo es que por causa de la misma obra del Espíritu Santo en nuestros corazones nace un deseo genuino por algo más que por perdón y por limpieza, un deseo genuino de ser transformados, de ser cambiados. Sí, sabemos que tenemos limpieza y perdón, pero es como si eso no fuera suficiente, y empieza a surgir en nuestro corazón un anhelo y un deseo genuino, sincero, por el cambio y por la transformación. A propósito, yo encontré que este es un proceso progresivo. Recuerdo mucho mi niñez espiritual en la que tenía que estar rogando y rogando, Señor, perdóname, perdóname, porque todavía no tenía una revelación, una comprensión por el Espíritu Santo de que el Señor Jesucristo ya había derramado hace 2000 años su sangre para limpiar y perdonar todos mis pecados, presentes, pasados, futuros. Pero en la medida en que lo comprendí, entonces ya me acercaba a Dios para confesar mis pecados, no para que me perdonara, sino para darle gracias porque ya me había perdonado mis pecados y obtener limpieza y perdón de todas maneras, ¿no?
pero esa progresión continúa y como les estaba comentando, en el corazón nace ese deseo genuino, sincero, por transformación y por cambio. Así que la oración empieza a ser una oración de reino, porque ya no es solamente como ya mencioné, Señor, perdóname o gracias por perdonarme, sino ahora realmente hay un clamor en el corazón: Señor, transfórmame, Señor, cámbiame, venga tu reino a mi vida, hágase en esta área de mi vida tu perfecta voluntad. Así que de esos procesos de transformación y de cambio que he vivido, he aprendido algunos principios básicos que quiero compartir con ustedes, esperando que el Espíritu Santo los use para contribuir al llamado que yo creo firmemente Dios está haciendo en esta hora a su iglesia para crecer en el carácter de Cristo y para crecer en santificación. Y creo que es un mensaje que está también en el corazón de sus pastores y que el pastor Henry ha estado compartiendo con ustedes acerca de la transformación y el cambio del corazón, y todo en el propósito de que efectivamente esta enseñanza sea un fundamento, una base para que podamos experimentar victorias duraderas. Así que entonces mi primer punto en esta mañana va a ser compartir, como ya mencioné, algunos principios bíblicos que ayudan a la transformación. Y el primer principio bíblico que quiero compartir con ustedes tiene que ver con el aprender a darle a Dios la gloria por la gracia que me perdona. ¿Por qué enfatizar esta necesidad de darle a Dios la gloria por esa gracia que me perdona? Como ya mencioné, por la sangre que Él derramó hace 2000 años para la limpieza y el perdón de todos mis pecados. Hay dos razones que creo yo que justifican la necesidad de mantenernos dándole a Dios la gloria por esa gracia que nos perdona. El primero es entender nuestra naturaleza humana, que en esencia y por naturaleza es orgullosa. Y a eso se suma el hecho de que esta cultura y este mundo nos han enseñado a ganar, nos han enseñado a merecer, porque así nos sentimos más, nos sentimos importantes. Demostrarnos a nosotros mismos y a otros que podemos lograrlo nos proporciona un falso sentido de valor. Así que siempre estamos nosotros como queriendo no equivocarnos, no cometer errores, pero en la perspectiva de tener éxito, en la perspectiva de lograrlo, en la perspectiva de ganar, en la perspectiva de obtener, de tal manera que entonces cuando nos encontramos con la realidad de nuestros fracasos, nos cuesta trabajo humillarnos, nos cuesta trabajo reconocer que hemos fallado y nos cuesta trabajo encontrarnos necesitados de gracia y de misericordia. Y el problema con esta manera equivocada de pensar es que nos hace soberbios. Y entonces esta soberbia y este orgullo que hay en nuestros corazones estorba el obrar de Dios en nuestras vidas, nos mete en aprietos, porque como ampliaré más adelante, realmente la única posibilidad que nosotros tenemos de ser cambiados y de ser transformados es por la gracia de Dios. Y recordemos que Dios da su gracia solamente a los humildes, mientras que a los orgullosos, a los altivos, Dios rechaza, Dios mira de lejos. Santiago 4:6, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero que sepan una cosa, mis hermanos, no hay absolutamente nada que nosotros podamos hacer, por más que nuestra carne proteste, para arreglar nuestras embarradas con Dios. La única opción que tenemos es la que Dios nos ha ofrecido, es la que Dios nos ha dado. En el antiguo pacto la sangre de los sacrificios, pero en el nuevo pacto la sangre preciosa, pura, santa de nuestro Señor Jesucristo, que se derramó para la limpieza y el perdón de nuestros pecados. Recordemos entonces que la Escritura claramente señala que sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados. Así que entonces afirmamos, necesitamos aprender, encontrar gozo, gloria en darle a Dios la gloria por esa gracia que me cambia, venciendo así esta naturaleza humana orgullosa y esta enseñanza del mundo también orgullosa.
Pero hay una razón más para aprender a darle a Dios la gloria por la gracia que me perdona, o para mantenerme dándole a Dios la gloria por la gracia que me perdona. Es entender que Dios todo lo hace para su gloria. Y es entonces solamente cuando yo aprendo a darle a Dios la gloria por esa gracia que me perdona, que Él me otorga, me da la gracia que me cambia y la gracia que me transforma. Porque recordemos que Dios absolutamente todo lo hace para su gloria, que Él no comparte su gloria con nadie. Así quedó claramente establecido en la Escritura, Isaías 42:8, uno de los textos que nos habla de esta realidad. Yo soy el Señor, dice, ese es mi nombre, no le daré mi gloria a nadie más, ni compartiré mi alabanza con ídolos tallados. Así que si yo no he aprendido y no me he gozado, no he tenido paz, descanso en darle a Dios la gloria por la gracia que me perdona, Él no me dará la gracia que me cambia. Porque si Él me da la gracia que me cambia sin que yo haya aprendido y haya sido entrenado en darle a Dios gloria por esa gracia que me perdona, lo más probable es que yo le voy a robar la gloria a Dios por el cambio. Así que Dios lo hace para que no le robe su gloria. Así que entonces, dos razones muy importantes para aprender, para mantenernos dándole a Dios la gloria por la gracia que nos perdona. Uno, para vencer nuestra propia naturaleza humana, egoísta, orgullosa, para vencer toda esa enseñanza equivocada de la cultura y del mundo que me incita a merecer, a ser orgulloso, y para que Dios pueda darme entonces la gracia que me transforma. El segundo principio que quiero compartir con ustedes tiene que ver con entender la prioridad del corazón de Dios en el cambio, en la transformación que Él quiere traer a nuestras vidas y que Él espera de nosotros. Y la prioridad de Dios para nuestra transformación y de cambio, escúchenme bien por favor, no me tiren piedra todavía, déjenme explicarle, no es la conducta. La prioridad para la transformación que Dios quiere traer a nuestra vida es la transformación del corazón, es la transformación y el cambio de nuestras creencias, por una sencilla razón. Y ahora sí explico, no porque Dios no quiera cambiar nuestras conductas, sino porque si cambia nuestro corazón y cambia nuestras creencias, cambiarán también nuestras conductas. Yo sé lo que es la presión por la transformación de la conducta, yo lo he experimentado en mi propia vida, yo mismo lo traje sobre mi propia vida y mi esposa muchas veces la trajo sobre mi propia vida y los seres cercanos, los seres queridos, los hermanos. Y yo sé de esa presión que hay en nuestros procesos de quiebre, en nuestras fallas, por un cambio y una transformación en la conducta. La gente quisiera que fuera allá. Pero yo vuelvo a asegurarles que la prioridad de Dios es el cambio en el corazón y que la prioridad de Dios es el cambio de nuestra manera de pensar. Y ya dije por qué, porque como consecuencia de ese cambio en el corazón y la manera de pensar, cambiarán también nuestras conductas. Y con una particularidad muy importante, que los cambios en la conducta que vienen como resultado de los cambios del corazón y cambios en la manera de pensar son duraderos, mientras que cambios en la conducta sin que haya una participación de transformación y cambio del corazón y de la manera de pensar son cambios efímeros. Quiero entonces, al hablar de transformación del corazón y de la creencia, mencionarles tres aspectos bíblicos muy importantes acerca de la creencia. Y el primero de ellos tiene que ver con entender que nuestras creencias nos gobiernan para bien o para mal. Hay un proverbio que nosotros conocemos muy bien, el 23:7, pero el 6 y el 7, mirándolos juntos, dice lo siguiente: no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cual es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. Esto es muy interesante. Hay un hombre que es avaro y que te invita a cenar, te invita a comer. Y él te está diciendo de labios para afuera, como decían nuestros abuelos, come y bebe,
pero como su corazón es avaro, a pesar de que él te está diciendo come y bebe, por dentro él está diciendo ¿qué tendría yo cuando invité a este a comer? Y mire cómo está comiendo, y eso que le estoy sirviendo me costó tanto. ¿Por qué razón? Porque a pesar de que tuvo una conducta aparentemente de generosidad, su corazón, que es avaro, realmente no dejará que ese acto que él está haciendo sea sincero. Así que la recomendación sabia es: no comas tu pan con el avaro, ni codicies sus manjares. No lo haga, porque como es el pensamiento en su corazón, así es él. Su corazón es avaro, y entonces él será avaro siempre. Mientras no cambie su corazón, él realmente no podrá tener conductas de generosidad reales. Hay otro proverbio que también conocemos muy bien, el 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Esa es la versión Reina Valera. Pero me encanta como dice la traducción La Palabra de Dios para Todos, PDT. Dice: ante todo, cuida tus pensamientos, tus pensamientos. Es decir, la creencia y los pensamientos son parte del corazón. Ante todo, cuida tus pensamientos, porque ellos controlan la vida. Así que estos textos nos están afirmando que ciertamente las creencias y el corazón controlan nuestra vida, de tal manera que si nuestro corazón y nuestra creencia es correcta, nuestra vida lo será. Pero si nuestro corazón no está bien y nuestras creencias son incorrectas, entonces nuestras conductas, nuestras acciones, nuestras actitudes no lo serán. El tercer aspecto que quiero compartir sobre la creencia está en entender que la verdad nos libera, El segundo aspecto, mencioné ya, las creencias nos gobiernan para bien y para mal. El segundo aspecto, la verdad nos libera y el error nos esclaviza, y está basado en la declaración que hizo el Señor Jesucristo y que todos también conocemos muy bien: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que la verdad opuesta a esta verdad aquí es que así como la verdad nos hace libres, el error entonces tiene el poder, el potencial de esclavizarnos. Y ciertamente creer equivocadamente introduce a las personas en una prisión de oscuridad, de derrota, de frustración. Por el contrario, cuando somos alumbrados por la luz del entendimiento de la verdad que es el Señor Jesucristo y de sus palabras que son verdad, es que tenemos la posibilidad de ser verdaderamente libres. Por eso el Señor Jesucristo mismo dijo: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El tercer aspecto sobre la creencia que quiero compartir con ustedes tiene que ver con entender y afirmar una vez más que cambio en la conducta es resultado de un cambio en la creencia. Y voy a leer textualmente Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Esta es la Nueva Traducción Viviente. Y esta escritura entonces nos dice claramente varias cosas muy interesantes. La primera es que la transformación en personas nuevas es resultado del cambio de nuestra manera de pensar. La transformación en personas nuevas, distintas en nuestras conductas y en nuestros comportamientos, distintos a los que tiene el mundo, es resultado del cambio en nuestra manera de pensar. Lo segundo que este texto nos está diciendo es que es Dios quien hace el cambio. Es decir, no podemos cambiarnos a nosotros mismos, porque aquí está diciendo: dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Y entonces Dios es el autor del cambio por el Espíritu Santo, por la palabra, pero nosotros tenemos una parte muy importante, y es la de permitir que el Señor, por el Espíritu Santo y por la palabra, haga ese cambio, esa transformación en nuestras vidas. Así que
de estos tres aspectos bíblicos acerca de la creencia, nosotros podemos sacar una gran conclusión. Y es que la transformación que Dios quiere darnos, entonces no es solo transformación y cambio en la conducta, como muchas veces nosotros mismos quisiéramos o otros, sobre todo los más cercanos, quisieran de nosotros. La transformación definitivamente que Dios quiere darnos es una transformación que comienza en el corazón, que involucra la manera de pensar y que termina entonces afectando nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros comportamientos y nuestras conductas y costumbres. Así que lo que Dios quiere de nosotros no es un cambio exterior, sino un cambio que comienza adentro, profundo en nuestro corazón y termina en nuestra conducta. Y entonces lo mejor que nosotros podemos hacer, o más bien lo que debemos hacer, es ponernos de acuerdo con la verdad de las Escrituras y con el interés de Dios. No podemos quedarnos solamente anhelando, deseando, pretendiendo un cambio en nuestras propias conductas sin involucrar transformación del corazón y sin involucrar transformación de la manera de pensar, renovación de la mente. Así que en mi siguiente punto, en esta enseñanza, en esta mañana, vamos a enfocarnos en cambiar las creencias erradas, las creencias equivocadas, porque no solamente encontraremos libertad, sino efectivamente podremos a través de la renovación de la mente, el cambio de nuestra manera de pensar, de nuestras creencias, que es parte del cambio del corazón, ver transformación y cambio también en nuestras conductas. Así que mi segundo punto en esta mañana, el primero fue principios que ayudan a nuestra transformación, principios bíblicos, y este segundo punto, encontrando libertad de creencias erróneas. Ya mencionamos que las creencias erróneas tienen el poder de esclavizarnos, de tal manera que si el enemigo logra dominar nuestra mente con creencias erróneas, dominará también nuestras emociones y nuestras conductas. Y la manera como nosotros podemos librarnos entonces de esta esclavitud causada por creencias erróneas es por medio de la verdad. No hay otra manera, es por medio de la verdad. Así como la oscuridad se vence con la luz, el error se vence con la verdad. ¿Y cuál verdad es la que tiene el poder o el potencial entonces de hacernos libres, de darnos libertad de mentira, de creencias equivocadas, erróneas? La verdad que es nuestro Señor Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad, la vida, y la verdad por Él enseñada y demostrada. Esa es la verdad que tiene el poder de hacernos libres. Volvamos al Evangelio de San Juan en el versículo que ya mencionemos para entender que la verdad tiene el poder de hacernos libres, para entender claramente a cuál verdad se estaba refiriendo el Señor Jesucristo cuando dijo que la verdad nos hacía libres. Vamos a leer entonces en San Juan capítulo 8, versos 31 y 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que claramente el texto nos está diciendo que estas palabras fueron dirigidas por el Señor Jesucristo a los judíos, que habían creído en Él, judíos que habían creído en Él. Y lógicamente se refiere a judíos practicantes, personas que desde niños habían estudiado y habían aprendido aún de memoria toda la ley de Moisés, toda la Torá. Sin embargo, es muy interesante entender que este conocimiento de la verdad de la ley no había logrado hacerlos libres, darle libertad, y que muchos de ellos se encontraban luchando con emociones, sentimientos, conductas pecaminosas. Si no fuera así, el Señor Jesucristo no les hubiera ofrecido libertad. Así que si el Señor Jesucristo les ofreció una verdad que tenía el potencial o el poder de hacerlos libres, no se estaba refiriendo a la ley de Moisés, puesto que ellos ya la conocían, ellos la sabían de memoria y ellos habían intentado vivir por la obediencia a la ley y se habían encontrado fallando y se habían encontrado esclavos de muchas cosas. Así que entonces, ¿a cuál verdad se estaba refiriendo el Señor Jesucristo? A la verdad
de su gracia que Él vino a traernos, la verdad de su gracia. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente, es muy muy importante entenderlo, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y hay varias perlas aquí en esta escritura que no quisiera que pasáramos por alto. En primer lugar, entender que en esta ecuación, la ley por medio de Moisés fue dada, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, la verdad se encuentra del lado de la gracia, la verdad se encuentra del lado de la gracia. La segunda implicación bien importante de este texto es entender que la ley fue dada como entregada a domicilio en unas tablas de piedra, aquí está, pero la gracia y la verdad vinieron. ¿Y cómo vinieron? Por medio de una persona, a través de una persona, nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el mismo primer capítulo de San Juan el apóstol había dicho, y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14, Nueva Versión Internacional. ¿Qué es la gloria? Es el peso, la esencia de una persona. Y la gloria de nuestro Señor Jesucristo era gracia y verdad. Él estaba lleno de gracia y de verdad. Y por eso también dice el apóstol, y de esa plenitud de gracia y de verdad, todos hemos tomado gracia sobre gracia. Cada día, todo el tiempo, tomando de Él gracia sobre gracia. Así que el Señor Jesucristo no vino entonces como Moisés a entregarnos un decálogo de cosas que no debíamos hacer y cosas que debíamos hacer. No, Él vino, Él mismo, lleno de gracia y de verdad, para entregarse por nosotros, para ser uno con nosotros, para darnos de su espíritu, de su vida resucitada y permitirnos a través de esta impartición de vida, entonces, en esa relación íntima y personal con Él, vivir la vida que Dios quiere que vivamos. Hay otro aspecto muy importante del texto que leímos, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo, es que en el griego original no dice vinieron, en el griego original dice vino. Claro, nosotros hablando de gracia y verdad estamos hablando de plural, así que gramaticalmente no queda bien traducir la gracia y la verdad vino, sino vinieron, plural con plural. Pero en el original griego dice vino. ¿Y cuál es la explicación o cuál es la implicación más bien de esta verdad en el griego? Que gracia y verdad son una misma cosa. Gracia y verdad son una misma cosa. La gracia es la verdad y la verdad de Dios es la gracia en Jesucristo. Concluimos entonces de lo dicho hasta aquí que la verdad que tiene el poder de hacernos libres es la gracia y la verdad que vinieron por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos aquí entender algo más. ¿Por qué no la verdad de la ley? Porque Él no vino para repetir la verdad de la ley que vino a través de Moisés. Porque la verdad de la ley solamente nos acusa y nos condena, porque fue dada para exponer nuestro pecado, porque frente a la santidad y a la perfección de la ley queda demostrada nuestra incapacidad para cumplirla, y es por eso que el apóstol Pablo le llama ministerio de muerte y de condenación. Pero por el contrario, todo lo opuesto, la gracia, la verdad de la gracia que vino con nuestro Señor Jesucristo, que tiene que ver con su obra completa y acabada, es lo que realmente tiene el potencial o el poder de hacernos libres. Nuestro Señor Jesucristo dijo que Él no había venido para abrogar la ley, sino para cumplirla, y efectivamente lo hizo. Él no barrió la ley y la metió debajo de la alfombra ignorándola, sino que Él nació bajo la ley, vino bajo la ley, se sometió a la ley, cumplió absolutamente toda la ley, todos y cada uno de sus mandamientos, no solamente en la parte externa como los maestros de la ley la habían rebajado, la habían llevado, sino en su espíritu, en su esencia. Él hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos hacer.
Por eso es muy importante que cuando el diablo quiera poner acusación en nuestras vidas por nuestro quebrantamiento a los mandamientos de la ley, nosotros podamos señalarle la cruz, mostrarle al Señor Jesucristo y decirle, Él la cumplió por mí, Él la cumplió por nosotros. Y entender entonces que allí fue clavada el acta de los cargos que había contra nosotros por el incumplimiento de los mandamientos de la ley. Eso es lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 14 y 15. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó, esa acta, clavándola en la cruz. De esa manera, dice, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Porque la única autoridad y el único argumento que tenían o que tienen las potestades y los principados y el mismo diablo para acusarnos es por el quebrantamiento de la ley de Dios. Pero cuando nosotros sabemos y entendemos y le hacemos saber al enemigo que sabemos y creemos que nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, Él cumplió toda la ley por nosotros y además de eso llevó el castigo, la condenación, el juicio que nosotros merecíamos por el incumplimiento de esa ley, el enemigo queda desarmado y ya no tiene ningún argumento de acusación contra nosotros. Así que necesitamos entender también que toda la verdad y la gracia que nuestro Señor Jesucristo vino a traernos están condensados en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que también la Escritura le llama el Evangelio del Reino de Dios o el Evangelio de la gracia de Dios. Y ustedes ya saben que Evangelio es buena noticia. Así que por eso son buenas noticias, porque las buenas noticias acerca de nuestro Señor Jesucristo es que Él vino a traernos de parte de Dios verdad y gracia que tienen el poder de hacernos libres. Y repito otra vez, por eso Él dijo, si el Hijo libertare seréis verdaderamente libres. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dijo algo que es muy poderoso y interesante. Él dijo entonces que no se avergonzaba de ese evangelio, el evangelio de la gracia de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque dijo que el evangelio era poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Y si miramos el original griego, aquí también hay una perla preciosa, y es que en el original griego no se traduce que el evangelio es poder, dinamis, de Dios para salvación, sino se traduce que es el dinamis, el poder de Dios. Lo que dice, en el original griego es que es el dinamis, o sea, el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Así que eso es lo que es el evangelio, el poder de Dios para salvación de todo el que cree. Y bueno, ya sabemos que la palabra salvación en griego es la palabra sotería, y tiene una implicación más allá de ser librados de la condenación eterna y del infierno, ¿no? Tiene la connotación y la implicación de traer paz a nuestra vida, plenitud, salud, bienestar, aún solvencia económica. Todo eso viene a nuestra vida cuando nosotros somos libres de creencias equivocadas, reemplazando esas creencias equivocadas por la verdad que es el Señor Jesucristo y por la verdad que Él vino a traernos, su verdad y su gracia contenidas en su Evangelio. De todas esas verdades contenidas en su Evangelio que Dios nos da por gracia, yo podría sintetizar rápidamente las siguientes: la verdad del profundo e incondicional amor de Dios por nosotros, la verdad de la limpieza y el perdón de todos nuestros pecados presentes y futuros a fin de librarnos de vergüenza, de acusación, de condenación, de señalamiento, la justificación que es por la fe, porque realmente por la fe en el Señor Jesucristo nosotros llegamos a ser justos a los ojos de Dios. Nunca podríamos llegar a ser justos a los ojos de Dios basándonos en nuestras propias obras. Recuerden que el profeta Isaías dijo que la mejor de nuestras obras de justicia delante de Dios eran como un trapo de inmundicia. Así que la única posibilidad que realmente el hombre tiene de ser justo a los ojos de Dios es a través de la justicia imputada del Señor Jesucristo. A veces nos cuesta
trabajo reconocer esta verdad y vernos a nosotros mismos como justos a los ojos de Dios, porque siempre estamos pensando en nuestras propias obras de justicia, y entonces ahí sí tenemos todas las de perder, porque nunca realmente nuestras propias obras nos darán la posibilidad de presentarnos o de sabernos justos o de vernos como justos a los ojos de Dios. Pero nos ayuda a abrazar esta verdad si nosotros entendemos que el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario se hizo pecado nunca por sus propios pecados, porque la Escritura es clara en señalar que Él nunca cometió pecado, sino que Él se hizo pecado a causa de nuestro pecado y de nuestros pecados. Él los cargó, Él los llevó. De tal manera que entonces asimismo en esa ley de identificación nosotros somos justos a los ojos de Dios, no por nuestras propias obras de justicia, sino por la justicia del Señor Jesucristo, que al creer en Él nos es imputada, nos es dada justificación por la fe. Así que el Señor nos da esta verdad de su justicia por la fe para librarnos de acusación y de condenación del enemigo. Quiero terminar en estos 4 minutos que me quedan con un breve testimonio de mi propia libertad y de mi propia transformación y de mi propio cambio. Yo creo que como muchos de ustedes estuve luchando un buen tiempo de mi vida cristiana para amar a Dios conforme al mandamiento de la ley. Ustedes saben, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Así que cada vez que me examinaba en mi amor por Dios, lógicamente me encontraba falto. Y a pesar de que hacía muchos esfuerzos y hacía una y otra cosa, involucraba oración, ayunos y eso, para crecer en mi amor por Dios, siempre que me medía me seguía encontrando falto, no veía que creciera realmente en mi amor por Dios. Y la manera como yo podía comprobar que no estaba creciendo en mi amor por Dios es porque la Escritura dice, ustedes saben en 1 de Juan, que si yo digo que amo a Dios, yo debo amar a mis prójimos, a mis hermanos, y a mi cónyuge, a mis hijos. Así que la revelación de mi falta de amor por Dios estaba dada en la revelación de mi falta de amor por mi esposa. Como el Señor pide a los esposos cristianos que amemos a las esposas. Así como Cristo se entregó, no por ella, murió por ella. Así que entonces siempre había en mi corazón frustración, desánimo y bueno, también era una puerta abierta a la acusación y a la condenación, al señalamiento del enemigo. Pero cuando yo descubrí la verdad que el Señor Jesucristo vino a traernos y vino a darnos, relacionada con la verdad del amor incondicional de Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo. La razón que mantuvo al Señor Jesucristo colgando de la cruz del Calvario fue su amor por nosotros. Cuando yo descubrí esa verdad, cuando yo la creí y cuando yo la apropié a mi vida empezó a cambiar y yo empecé a encontrarme realmente amando más a Dios de una manera práctica, amando más a mis semejantes, amando más a mi esposa, amando más a mis hijos, de una manera sacrificial, de una manera muchas veces también incondicional. Y fui afirmado en este proceso por la verdad de las Escrituras. El apóstol Juan dijo en su primera carta, capítulo 4, verso 16, creo, nosotros hemos conocido que Dios nos ama y hemos creído que Dios nos ama. Así que él no solamente conoció que Dios le amaba, sino creyó que Dios le amaba. Y cuando yo empecé a creer que ciertamente yo era hijo de Dios, hijo muy amado, realmente mi amor por Dios comenzó a crecer, expresado en el amor por mis semejantes, en el amor por mi esposa, en el amor por mis hijas, por mis nietos, por mis hermanos en la fe. Y también fue comprobado este progreso al entender en qué consiste el verdadero amor, de acuerdo a lo que dice la Escritura en 1 de Juan 4:10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero.
Así que me encontré creciendo en mi amor por Dios y en mi amor por los demás al recibir la verdad que el Señor Jesucristo vino a traernos de cuánto Dios nos ama, demostrado en su propia vida, que se hizo como uno de nosotros, y en su sacrificio en la cruz del Calvario. Cuando cambió mi creencia, cambió entonces mis conductas y mis comportamientos, mi actitud hacia Dios mismo y hacia los demás. Bien, mis hermanos, el tiempo no nos da para más. Es mi oración que esta palabra les haya bendecido, que les anime a enfocarse en la transformación de su corazón, de sus creencias equivocadas a través de la verdad que es el Señor Jesucristo, a través de la verdad y la gracia que Él vino a traernos, que están compiladas toda esa verdad y esa gracia en su Evangelio, en las buenas noticias, en su obra completa y acabada. Padre, yo te doy gracias por la comunidad cristiana de fe de Sogamoso, por la comunidad cristiana de fe de Duitama. Señor, tu pueblo, tus hijos, tu iglesia muy amada. Te doy gracias por la vida de sus pastores, Henry y Carolina. Te doy muchas gracias por la vida de todo su equipo ministerial, de todo el liderazgo, de todos y cada uno de los miembros que tú estás congregando allí en este lugar, Señor. Y yo oro, Señor, oh Dios, para que bajo el entendimiento de esta palabra, Señor, oh Dios, ellos puedan comprobar, Señor, oh Dios, cambio y transformación en sus costumbres y en sus conductas a través, Señor, de cambio y transformación en su corazón, cambio y transformación en sus creencias, cambio y transformación en su manera de pensar. Señor, yo bendigo tu iglesia, yo bendigo este pueblo precioso, yo bendigo, Señor, oh Dios, este pueblo amado, Señor, este pueblo, Señor, oh Dios, que tú estás guardando, este pueblo que tú estás reservándote, Señor, oh Dios, para traer un impacto de cambio y de transformación, Señor, oh Dios, a toda esta región, Señor, oh Dios, de Boyacá, a toda esta parte del país. En el nombre del Señor Jesús, sean benditos. Amén y amén. Queridísimos pastores Henry y Carolina, muchísimas gracias por este honor y por este privilegio. Y tan pronto como todo esto pase, tendré el privilegio mayor de visitarles nuevamente, de estar con ustedes y de comprobar todas las buenas noticias que constantemente me llegan del progreso de la amada iglesia de Sogamoso y Duitama. Un abrazo.